Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva actividad del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas. Esta vez desde la filial de Córdoba y en conjunto con nuestros amigos de TCA Bursátil. Hemos desarrollado esta actividad donde vamos a ver temas de la economía para el año que viene. En ese sentido, nos van a estar acompañando Santiago Bulat, que es economista y tiene su corazoncito en el mercado de capitales, entiendo, porque ha hecho sus primeros escalones en de bolsa. Y bueno, nos acompaña también, que va a ser el moderador, Maxi Bagilet. Maxi es asesor en TCA Bursátil, es un especialista en mercado y Maxi nos ha acompañado en un montón de actividades de hace varios años ya en el IAF y nos gusta mucho tenerlo Maxi muy claro al momento de hablar. Aprovecho para comentarles que ya estamos abriendo inscripciones para el programa de asesor financiero certificado en el IAF. Este año explotó con la cantidad de gente inscripta. La verdad que vamos a tener muchos colegas en la calle. Siempre es bueno que la gente esté capacitándose para que ayudemos desde el saber en hacer crecer el mercado argentino. Así que los invitamos a que participen también de eso, a quien esté interesado en aprender de finanzas. Es un programa muy sólido, que además da la idoneidad en CNB. Y también los invito a quienes hayan hecho ese primer escalón a que se sumen al programa del CIELS, Certified International Investment Analyst. Ahí hay que después preguntar en el instituto de qué se trata. Es un programa con mucho vuelo internacional. A nosotros nos trajo satisfacciones del IAF porque nos puso a ex alumnos a trabajar en instituciones importantes afuera de Argentina, así que está claro que la calidad que tiene ese programa es de primera línea. Bueno, ahora los voy a dejar en manos de Santi y de Maxi. Ellos son los dueños del show. Aprovechenlos, saquen el jugo. Son dos tipos que saben mucho, por más que los ven pendex, tienen muchas horas de estudio, muchas horas de seguir las variables, mucha claridad a la hora de hablar. Aprovechen para preguntar desde el chat o del question and answer de Zoom. Y bueno, los dejo en muy buenas manos. Yo voy contento como feliz como una lombriz de tener a Santi y a Maxi acá esta tarde en el instituto. Gracias Maxi, gracias Santi, Bueno, y desde ya muchas gracias a TCA Bursátil por acompañarnos siempre. bueno, muchas gracias Nicolás. Le agradecemos como siempre al IAF por la amabilidad de siempre, sobre todo a la filial de Córdoba, que siempre está presente, y también no me quiero olvidar de Diana, que siempre está ahí organizando todo, así que muchas gracias. Bueno, vamos a tener el placer de escuchar hoy a Santiago Bulat, a Santi. Obviamente casi todo el mundo conoce a Santiago, no hace falta mucha presentación. Santiago es economista recibido de la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en el UCEMA y además es economista en jefe en IDEA y obviamente también está en el grupo, en el equipo Bulat por obvias razones. Hoy el tema que nos toca es muy interesante, ¿no? Pensando un poco el título de la charla de hoy, obviamente Argentina tiene muchos desafíos por delante. Parece repetitivo, siempre decimos lo mismo, pero es la realidad, ¿no? Todos los años nos sentamos, hablamos de lo mismo y siempre el temario, o sea, el título de la charla siempre se repite, pero no los asistentes ni el repertorio, porque las variables obviamente van cambiando todo el tiempo. Pero bueno, va a estar Santi para charlar un poco de lo que es la coyuntura económica argentina, lo que se viene, y espero que durante esta hora de charla podamos llevar a la respuesta si creer en Argentina para crecer o no. Así que bueno, Santi, te dejo en tus manos. Obviamente los invito a todos los asistentes que vayan haciendo preguntas por privado. Ahí tienen el módulo de questions and answers. Si quieren ir preguntando, también lo pueden preguntar por el chat. Yo voy tomando las preguntas y obviamente ir filtrando para pasárselas a Santi en el transcurso de la charla. Bienvenido, Santi. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias Nico, gracias Maxi. Un gusto empezar con esto porque es el comienzo de esperemos varias, así que un gusto enorme. Bueno, la idea es esa, hablar de economía, que no siempre es la materia más
linda para charlar, dado que en Argentina todo es un caos, pero vamos a tratar de resumir un poco los desafíos que tenemos hasta el momento. Voy a compartirles pantalla y después de eso, si quieren, creo que las preguntas siempre aportan bastante más de lo que yo pueda llegar a decir. Denme un ok si se ve bien y largamos. Perfecto. Listo. Bueno, vamos a hablar de los desafíos de la economía que viene, que título que ya habrán escuchado, pero que efectivamente es un tema de los que hay que hablar, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional acá. ¿Qué pedidos se pueden venir para la Argentina? ¿Cuándo puede volver a crecer la Argentina? ¿Y de qué manera? ¿Qué está pasando en el mundo? Vamos a dividir, si les parece, en tres la charla. La primera es el contexto internacional, la segunda es el frente fiscal y monetario, y la tercera es el Fondo Monetario Internacional y los escenarios que tenemos hasta el momento. Bueno, en primera instancia, para entender un poquito el contexto internacional, venimos de un mundo, obviamente, que entró en una pandemia, en un mundo que ha hecho un lockdown gigante, pero que ya empieza a hacer una recuperación en general en términos de lo que se conoce en economía como V corta. O sea, en el mundo empezamos a ver que eso está pasando y los riesgos están asociados a un nuevo lockdown. Es decir, todos los rebrotes que se empezaron a ver en Europa empiezan a complicar lo que sería una mejora de las perspectivas. Con lo cual, la segunda ola de este virus, y que no se concrete lo que efectivamente sería la vacuna, hoy con cada vez más efectividad, cerca del 95%, bueno, es lo que está generando un poco de incertidumbre, ¿no? Pero al momento, Argentina entró a la cuarentena, al lockdown, como se llamó en el mundo, con una dicotomía falsa, que era economía o salud. Y la verdad es que no hay que pensarlo así, porque es economía y salud y tratar de cuidar las dos cosas. Argentina lamentablemente terminó muy mal en ambas cosas, ¿no? Hoy si vemos cuánto iba a ser la recesión global cuando comenzó todo esto, medida por el Fondo Monetario Internacional, se esperaba que la caída de la economía global fuera cercana al 5%. Y hoy estamos viendo que la economía caería cerca del 4,4%, sobre todo porque el impacto del crecimiento de China que fue bastante más acelerado de lo que se esperaba, y la recuperación de puestos de trabajo en Estados Unidos y demás, bueno, te empiezan a dar indicadores de que a medida de que se va soltando la actividad económica, bueno, automáticamente se empieza a recuperar. Obviamente es una crisis que es homogénea en el sentido de que todos los países están cayendo, excepto, reitero, China, que vuelve a crecer ahora, pero sí es muy heterogénea en los rubros, ¿no? En cómo cayeron y cómo empiezan a consolidar una recuperación. ¿Cuál es el rubro más afectado en términos globales? Y también lo vemos acá, el sector turístico, o sea, todo lo que tiene que ver con viajes, hoteles, gastronomía, está recontra afectado acá y en el mundo, pero acá sobre todo, ¿no? La recuperación del año 2021 sería cerca del 5,2%, obviamente sujeto a lo que veníamos comentando. Las reaperturas se están complicando todo, pero Argentina caería este año cerca de 11,8% según Fondo Monetario Internacional. Nosotros tenemos una caída que es un poquito mayor, pero fíjense cómo Argentina se encuentra dentro de las variaciones del PBI a nivel mundial, dentro de los últimos países, ¿no? Con mayores contracciones. Detrás están países como España, Venezuela, Libia, países que siempre han estado más complicados. ¿Qué viene pasando en términos de salud, que era la otra dicotomía? Este es un gráfico que está un poquito atrasado, pero vemos que Argentina se ubica incluso también, no solamente en el ranking de los países que más cae la economía, sino de los que también mayor muertes por habitantes tiene. Este gráfico incluso está desactualizado y son más. Por eso digo que la dicotomía en este caso fue falsa. Sale un informe, esto de Europa directamente, que nos muestra una relación que claramente nos lleva a poder hacer este gráfico. Lo que te muestra que la cuarentena y la actividad económica tiene obviamente una incidencia muy fuerte. Las medidas de aislamiento muestran recesión en todos los países y hay una correlación muy positiva entre la dureza del aislamiento y la caída del producto. Cuando vemos el falso dilema entre los fallecimientos y la actividad económica, porque no todos se han comportado de la misma manera, si bien encontramos alguna correlación. Los muertos por millón de habitantes, vemos que han sido, por ejemplo, en Perú han sido muchísimos, y la recesión que ha tenido Perú ha sido también enorme. Por poner un caso, ¿no? Argentina se asemeja más al caso peruano que a los casos más generales en los cuales han podido bajar el nivel de muertes y, por otro lado, que la recesión no sea tan grosera. Con lo cual, Argentina, básicamente, para no irme demasiado por las ramas por este breve contexto internacional, Argentina está
más complicada que el resto de los países. Veníamos de una crisis que comenzó en el segundo trimestre de 2018, con lo cual una profundización ahora de esa crisis, y que nos puede llevar a que veamos recién la recuperación en varios años para adelante, o sea, volver a nivel de 2018 en varios años para adelante, e incluso también estamos mal rankeados en lo que ha sido muertes por millón de habitantes, que era lo que en una primera instancia se quiso evitar. ¿Qué viene pasando en el mundo a nivel más financiero? Acá varios temas para conversar. En primer lugar, bueno, estábamos a la espera de ver qué sucedía con las elecciones en los Estados Unidos, el cambio de presidente. Teñido de rojo, le decimos nosotros, porque básicamente lo que importa finalmente es qué pasa con el Congreso. Hoy estamos en una situación en la cual Biden, pese a todas las medidas fiscales que quiere tomar e impositivas que quiere tomar, con un presidente que había sido muy pro de bajar impuestos, bueno, ahora eso se querría empezar a dar vuelta, sobre todo apuntando a los más ricos de toda la pirámide de los Estados Unidos. Un Biden que lo encontramos también menos proteccionista en algunas cosas de la lógica que tenía Donald Trump, que era exclusivamente proteccionista en un montón de sectores, pensando siempre en esto de que Estados Unidos primero, ¿no? Ese era su lema de cabecera. Biden pareciera que empieza a ser también más abierto en ese sentido, ¿no? En lo comercial. Con lo cual, para la Argentina, en ese punto, depende qué rubro estemos viendo, puede ser un factor positivo. Otro de los temas que es importante con el cambio de gobierno que se espera ahora es que la Fed va a ser completamente independiente. No digo que la Fed no lo fuera, pero sí tenía muchas presiones del presidente de los Estados Unidos en términos de qué decisión tomar, si bajar la tasa, si subir la tasa, de qué manera hacerlo. Para poner un poco en contexto, de crisis subprime 2008, la tasa de interés, ven ahí el gráfico de arriba a la izquierda, lo que te muestra la tasa de interés bajó a mínimos históricos para los Estados Unidos, se mantuvo ahí hasta el año 2015, en el año 2015 vuelve a crecer de a poquito, iba en un sendero, fíjense, muy gradual, subiendo y volviendo al nivel de tasas previo a lo que había sido en aquel entonces, que estaba más cercano a los niveles del 5%, eso nunca llegó a ocurrir y automáticamente la baja de tasas vuelve a los niveles de 2008, muy acelerado a partir de lo que sucede con el impacto del COVID-19. Con lo cual, en este momento estamos volviendo a ver un escenario de extrema liquidez en el mundo, una inyección de dólares por parte de la Fed, en este gráfico no está, pero después puedo pasarlo también si distribuimos la presentación, de la hoja de balance de la Reserva Federal de los Estados Unidos, de cómo ha sido el impacto de la cantidad de plata que inyectó en el 2008 para que la economía no caiga y la cantidad de plata que inyectó ahora de dólares básicamente para sostener la actividad económica. Como vimos en el gráfico de la derecha, vemos que el S&P cayó muy fuerte, principal indicador de accionario de los Estados Unidos, y ya volvió a retomar un sendero, digamos, de los mismos niveles previos, ¿no? Acá queda un poco la duda de qué va a pasar en términos inflacionarios con los Estados Unidos, dado que la lógica de la Fed es, voy a mantener las tasas bajas hasta el año 2022, y mi principal preocupación pasa a ser ahora el empleo y el crecimiento, y voy a desligarme del objetivo del 2% que tenía planeado como objetivo básico de todos los años de mantener justamente la tasa de interés en el orden del 2%. Si ese objetivo queda desligado, podríamos esperar una inflación global que sea mayor en vistas de todo el proceso que ha hecho, en este caso, la Reserva Federal, pero también, por ejemplo, el Banco Central Europeo. Entonces vamos a un mundo de mayor liquidez que puede llegar a tener impacto si el crecimiento de la economía global no es el esperado, en mayores tasas de inflación. No como en Argentina, jamás va a ser como en Argentina, pero sí que efectivamente los revenues, digamos, las ganancias reales, tengan ahí una contraprestación con el aumento de la inflación. ¿Cuál es el saldo positivo que queda para la Argentina en todo esto? Básicamente Argentina necesita plata. Si la plata está más barata y Argentina muestra 2, 3 caminos concretos de hacia dónde quiere ir, la Argentina puede llegar a conseguir plata barata. Los mercados emergentes vuelven a ser atractivos en el último tiempo, digamos, a partir de mayor liquidez y cuando empiece a haber mayor certidumbre en el mundo, porque ya se definió la elección de los Estados Unidos, hay que ver cómo quedan las relaciones comerciales desde ese lado, tenemos que ver qué pasa con la vacuna, pero una vez que empecemos a ver que se empieza a consolidar un camino para el año 2021, los mercados emergentes vuelven a ser un centro de atracción para esa liquidez. Fíjense cómo en el gráfico de abajo, a la derecha, vemos que el ENVI, digamos, el Emerging Market Index, que básicamente te muestra cuál es el riesgo de los mercados emergentes, cuando empieza la pandemia,
hay lo que se llama un risk off, ¿no? Entonces, que todos los fondos que estaban metidos en países emergentes y de riesgo salen de ahí para automáticamente llevarse la plata a posiciones que no sean inseguras. Y Argentina, fíjate la inseguridad que tiene, es la línea de arriba, ¿no? Que básicamente se mueve mucho más de lo que se mueve el ENVI. Pero si vemos después qué pasó, vuelve a confluir de a poquito a un sendero en que los emergentes vuelven a tomar cierta estabilidad, sobre todo en este contexto. Entonces, si Argentina logra salir de este conflicto que tiene, que es meramente personal, porque no estamos viendo que el conflicto de mercados emergentes se haya expandido en todo el mundo, bueno, automáticamente podemos empezar a ver un país que se financie a tasas baratas. Por ahora Argentina, con el último default y con la reestructuración que ha hecho, los fondos están un poco reacios a venir a financiarle a la Argentina, y obviamente tiene sentido. Digo, si vos me robaste parte de la plata, no cumpliste con tus contratos, bueno, no sos el más seductor, digamos, para que yo vaya directamente a invertir en vos. Vuelvo a la parte positiva, la segunda parte positiva tiene que ver con el gráfico de abajo a la izquierda y tiene que ver con el aumento permanente que vienen teniendo los commodities que Argentina transacciona mucho, pero con un aliciente, porque no tenemos que ver solamente el precio del commodity, sino la posible sequía que tiene la Argentina. Argentina es un jugador muy importante en términos de exportación de soja, en conjunto con los Estados Unidos, en conjunto con Brasil. Incluso si Argentina y Brasil se fusionaran en términos de crear un nuevo mercado, sería un mercado más grande que el de Chicago, ¿no? Como para dar un poco la dimensión. Entonces, la buena es que la soja puede valer más y los tiempos de Argentina, que fueron bastante prósperos en el último tiempo, tuvieron que ver con una soja que era mucho más alta. Yo no creo que vuelva a esos niveles de $600 como les tocó en el año 2012, pero sí podemos hablar quizás de una soja que esté por encima de 400. Ahora, si el problema somos nosotros como argentinos, digamos, que vamos a tener una sequía, ya las buenas noticias se empiezan a apagar. Este es un poco el contexto internacional. Vamos a ver un poco del frente fiscal y monetario, que entiendo que es un poco lo que da también dudas de aquí en adelante, y obviamente a todos nos genera muchas dudas de cómo se sale de este entramado. El gobierno básicamente se está negando a hacer una devaluación que ya en el mercado está implícita. Está vendiendo bonos, está vendiendo AL30 de alguna... veremos por qué cuenta, porque todavía no podemos determinar si es el ANSES, si es el Banco Central, y de qué manera lo está haciendo. Pareciera ser que están comprando bonos en dólares con dólares que tenían para después vender en pesos. Digamos, no queda tan clara la estrategia, pero las posiciones aparecen vendedoras muy fuerte en distintos bonos con el objetivo de bajar la brecha que tiene la economía. Obviamente una brecha alta no es sana. Una brecha alta te desancla todas las expectativas que vos podrías tener de una no devaluación y una consecuente inflación muy elevada. Que Argentina, con un gasto todo indexado, ahora frenado por lo de las jubilaciones, pero que se vuelve a indexar de alguna manera, bueno, puede ser un elemento que perjudique mucho una economía. Los momentos más complicados de inflación de la economía argentina fueron con algunas características de indexación y de una emisión brutal con baja demanda de dinero. Entonces, cabe destacar varias cosas. Que Argentina tiene que volver a tener reservas, porque cuando tenés bajas reservas se complican más las cosas. Que Argentina tiene que empezar a recuperar la economía para que crezca la demanda por los pesos. Y por otro lado, Argentina tiene un objetivo básico de dejar de indexar la economía, porque esto básicamente que yo te aumento un determinado precio, automáticamente sé que instantáneamente se me viene una bola de gastos más que me va a llevar a tener que constantemente subir los precios. Con lo cual, hay que anclar las expectativas, pareciera que solamente vendiendo bonos esas expectativas no están ancladas, y hoy hay una baja demanda por los pesos que se empieza a ver en la velocidad de circulación de plata, ¿no? Que cada vez va aumentando más. Con lo cual, para el año que viene, cuando se presentó el presupuesto y se aprobó el presupuesto, lo que pasó básicamente fue: no le creemos demasiado a lo que el gobierno tiene por delante. ¿Por qué? Porque no tiene margen para financiarse. Hoy, pese a que el mundo está barato, Argentina sigue siendo riesgoso, entonces nadie le presta. Entonces, ¿cuáles son los dos mecanismos para poder financiarse? O emito, que este año ya llevamos emitido 1,7 billones de pesos, o directamente coloco deuda interna. Ahora, las últimas colocaciones de deuda local no fueron tan positivas como venían siendo cuando colocó Dólar Link. O sea, el mercado está pensando básicamente en cómo me cubro de un posible traspié en el frente monetario y cambiario, digamos, o en el frente inflacionario.
Veamos qué venía pasando con el gasto. Yo creo que esto fue algo que asustó al mercado. Lamentablemente no tengo el dato de fiscal porque sale mañana, pero básicamente lo que vemos acá es que en el año 2019, si vemos cómo venía creciendo el gasto, vemos que en el año 2020, esto está en pesos constantes, por supuesto, no estoy comparando corrientes, sino que tienen la misma, están descontada la inflación. Básicamente nos mostraba que el gobierno, cuando vio que se empezó a pasar de rosca en el mes de junio, sobre todo, empezó a contraer más los gastos. Eso lo hizo durante 2 meses consecutivos, pero septiembre dio un salto nuevamente en los gastos primarios que asustaron un poco al mercado por el hecho de decir, ¿van a poder converger a un equilibrio fiscal mayor? ¿De qué manera? Bueno, mañana tendremos una respuesta a eso con los resultados fiscales de octubre, a ver cómo dieron y cuánto representan el mercado. Pero fíjense que diciembre, en 2019, muestra siempre un salto. Siempre diciembre es un mes en el cual se gasta muchísimo más por aguinaldos, por cosas que tiene que pagar el Estado, y eso es lo que asusta en particular. ¿Cómo cierra este año y cómo encaramos el año próximo? Obviamente, fíjense que haber frenado la fórmula de la jubilación tiene que ver con esto, con desindexar la economía en una primera instancia y con poder dar aumentos que ellos, digamos, que dispongan para que el gasto no se les dispare. Hoy pensemos que las jubilaciones son aproximadamente el 65% del gasto. Entonces, obviamente, hay que llevarlo con cuidado y ahora se dispuso una nueva fórmula, la cual va a estar ajustada por recaudación, volviendo a la fórmula del año 2008. Bueno, los ingresos y los gastos, lo que vemos básicamente es lo que les comentaba del último tiempo, que vimos que los gastos habían llegado a crecer en mayo y en junio cerca del 100% respecto del año anterior, con lo cual nos decía esto viene con una nominalidad gigante, y dado el ATP, dado el IFE y demás, obviamente todo empezó a asustar mucho más. Cuando el gobierno se empieza a dar cuenta un poco de esta situación, bueno, empieza a anclar un poco más los gastos y en septiembre vemos ese nuevo salto que les comentaba con la línea que estamos viendo ahí naranja. El crecimiento del déficit mensual básicamente es todo lo que se tuvo que financiar durante este periodo y lo que vimos es que enteramente se financió, si uno ve el acumulado, con emisión monetaria, lo cual claramente lleva a una depreciación de la moneda cuando en economía esto se llama dominancia fiscal, ¿no? El resultado acumulado es del 5% del PBI. Si vemos, estas son todas líneas básicamente que nos muestran de enero a diciembre en los últimos años, empezando de 2015 para acá, cómo fueron los resultados cuando se fueron acumulando fiscales y cómo van cayendo a medida que van pasando los meses, ¿no? Pero 2019, que es la linita de más arriba, dentro del gráfico de abajo, veíamos que se venía sosteniendo el gasto, sosteniendo, y estábamos con superávit. Básicamente lo que pasó en diciembre, quedamos con un déficit de 0,4% en 2019, pero si lo comparamos con el déficit de 2015 fue cercano a 4,8%. Y si lo comparamos con el que va a quedar este año, estamos cerca de 7 puntos de PBI de déficit. Entonces, ya el mercado está diciendo, en 2015 ya no te creíamos demasiado, que estabas yendo a un descalabro. Y ahora estamos en 2020 y estás mucho peor, sin ningún tipo de financiamiento, y tenés una situación bastante parecida a la de 2015, que es que no tenés reservas. Uno hubiera esperado, quizás, que a partir de la reestructuración de la deuda puedan mejorar las perspectivas, digamos, que empiecen a dar señales para que alguien le financie este déficit, porque es algo muy atípico todo lo que está pasando en el mundo. Lo que pasa es que algunos lo encaran con señales fiscales consistentes y otros lo encaran con un historial muy malo, como le pasa a la Argentina. Entonces, es muy difícil, digamos, estar pidiendo financiamiento en un contexto en el cual defaulteaste muchísimo, no terminaste en buenos términos con los últimos, porque básicamente lo que quieren hacer todos es salir de la Argentina. Entonces, es una situación que históricamente es mala y esta vez nos pone mayor presión. Y yo creo que las últimas señales del impuesto a riqueza y demás no están generándolo, no es lo más alentador para atraer inversiones. Veamos qué pasó con las transferencias al Tesoro. Esto tiene mucho que ver con lo que venía comentando. Básicamente lo que muestra el grafiquito de arriba es cuánto se giró de plata cada uno de los meses hacia el Tesoro, desde el Banco Central hacia el Tesoro. O sea, cuánto se imprimió para financiar al fisco. Fíjense que en mayo llegó a su pico, empezó a bajar un poco más, en septiembre vuelve a dar el salto que les comentaba, y en octubre el gobierno dice, esto se nos está yendo de las manos. Tengo que demostrarle al mercado de alguna manera que yo no necesito más plata, que solamente la pedí y que ahora la puedo devolver. Ahí es cuando el gobierno anuncia, Tesoro Nacional, le voy a devolver 100.000 millones de pesos al Banco Central. De esta manera voy a demostrar que no necesito monetizar tanto la economía. Bueno, esa señal se encauzó dentro de la señal que el Banco Central empezó a subir la tasa, como se vio abajo, porque fíjense
como en los plazos fijos, que es el gráfico que vemos abajo, empezaron a desarmarse. Digamos, la gente empezó a decir, ya no quiero plazos fijos, y antes lo venía teniendo y venían creciendo los plazos fijos. Empezó ahora a decir que ya no quiero plazos fijos. Entonces, los pesos que yo tenía antes, que estaban en la economía y los cuales por la demanda estaba alta, digamos, yo me estaba quedando con los pesos, ahora los empecé a desarmar para irme a comprar dólares. Y cuando me voy a comprar dólares, ya la situación cambia. La venta de divisas que había aumentado un montón, llegó a septiembre a un pico, lo que hicieron fue darle un cierre mayor, la gente que había entrado al ATP, que eran empleados de empresas que habían entrado al ATP, ya no podían comprar, con lo cual cerraron grifo más por el lado de las ventas que venían haciendo, que todavía son enormes por parte del Banco Central, cerraron grifo o intentaron hacerlo por parte de las transferencias al Tesoro, diciéndole te devuelvo parte de los pesos, y a la gente le dijeron te subo la tasa de interés así te quedas en pesos. Ahora, la suba de la tasa de interés, si uno la mide ponderada, tampoco es tan atractiva. Y esto es lo que nosotros comentamos, que acá es un poco correrla de atrás. Digo, vos estás dando señales a medida que el mercado te va empujando y te va llevando a vos a tomar todo el tiempo medidas por detrás. Que te subo la tasa de interés porque veo que te me está yendo. Y la verdad es que debería subir la tasa de interés un poco antes, en el sentido de coordinar un poco los incentivos que hoy tiene el mercado. ¿Qué viene pasando en términos de reservas? ¿Qué está pasando? Les hago un paralelismo breve. Básicamente, cuando la Argentina entra en el año 2011 al cepo cambiario, teníamos reservas netas, lo cual es mejor para medirlo en términos de brutas, reservas netas por cerca de 31.000 millones de dólares. Así entramos al cepo. Y nos fuimos aproximadamente con reservas negativas en el año 2015. Ahí terminó el cepo y empezó la unificación cambiaria. Cuando empezó la unificación cambiaria con todo un cambio de gabinete y de aire, después puede haber salido bien o no, digamos, eso queda a conclusión de cada uno, pero digo, con un cambio de gabinete que daba aire, que daba una proyección distinta, más pro mercado, las reservas volvieron a crecer notablemente, a costa también, obviamente, de un endeudamiento mayor, que el Banco Central era el que terminaba comprando la deuda. A partir de ahora, y con el nuevo cepo cambiario, entramos a este cepo cambiario con 11.000 millones de dólares, y hoy estamos cerca de 1.300 millones de dólares. Algunos cálculos de otros colegas, esto vale decirlo porque acá hay alguna diferencia, algunos incluyen, sacan, no tienen en cuenta un préstamo del BIS que te permitiría llegar a 4.300 millones de dólares. Pero básicamente hemos perdido 7.000 millones de dólares en solamente un año, un poco menos de un año, y no empezamos de los 30.000 millones, cuando se puso en aquel momento que quedaban 4 años de gobierno. Empezamos de los 11.000 millones y todavía quedan varios años de gobierno. Si uno ve en el gráfico de la derecha cuál es la cobertura cambiaria, digamos, cuántas reservas hoy pueden financiar todos los pasivos que tiene el Banco Central, fíjense cómo también ya estamos en una especie de límite. Entonces el mercado está viendo estas señales, dicen ya no le quedan demasiados dólares y el Banco Central necesita obligatoriamente empezar a comprar más dólares. ¿Qué viene pasando con los diferentes tipos de cambio y cómo podríamos hacer un ejercicio de ver dónde estamos parados, ¿no? En este momento? Bueno, básicamente si uno, yo creo que hoy, digamos, hay más compradores que vendedores en la actual situación de lo que viene pasando con el tipo de cambio en el contado y lo que viene pasando con el dólar blue. Habíamos visto un dólar blue que había llegado prácticamente a 200. No es un indicador particularmente, creo, para todas las empresas. No termina siendo un generador tan grande de divisas si uno ve los volúmenes que tienen los mercados, ¿no? Pero claramente es un generador de expectativas el dólar blue, ¿no? Entonces, pese a que si uno mide en volumen no es tan alto, siempre es un indicador que la gente sigue mucho, ¿no? Y el contado con liquidación, por otra parte, que ahora lo están bajando a martillazos. Digo, no te interesa la tasa de interés en peso, bueno, te doy martillazos, te vendo bonos, me deshago de bonos y automáticamente bajo la brecha. ¿Cuál es la complicación de una brecha cambiaria elevada? Que la fijación de expectativas es mucho más alta, digo, estamos todo el tiempo pensando que van a devaluar eventualmente, entonces hay una clara distorsión entre los que quieren importar y los que quieren exportar, porque uno dice, ¿para qué voy a exportar a este precio si yo sé que eventualmente van a devaluar? Fíjense, el dólar soja hoy sale de 53.7, es lo que te queda a vos en total de hoy estar exportando soja, por ejemplo, de ese dólar. Y si vos querés salir a comprar de nuevo ese dólar, tenés que ir a buscarlo a 150, 144, 145. Es irrelevante cuáles son esos 5 pesos. Pero digo, hoy están tan desacopladas las expectativas que lo último que vimos es que las importaciones volvieron a crecer. Los datos de septiembre, octubre nos indican que las importaciones volvieron a crecer mientras que las exportaciones siguen cayendo. Y esto no es porque la economía se está recuperando, es porque están diciendo, si van a devaluar,
yo compro ahora, porque es algo que no es perecedero directamente. Entonces, compro barato para eventualmente no tener que hacerlo después. Y eso es lo que está generando ya una distorsión que el gobierno decía. Como yo tengo la cuenta comercial superavitaria, porque yo exporto más de lo que importo, porque básicamente no está importando a nadie, yo tengo un colchón de dólares que los vendo, pero automáticamente puedo salir a comprar esos dólares. Ahora ya esa ecuación empieza a cambiar, entonces se emprenden un poco más las alarmas del gobierno. Por el lado de la derecha, que estamos viendo el tipo de cambio real multilateral, este es un ejercicio simple, no es representativo, pero fijémonos qué dólar estaríamos comprando hoy en relación a lo que fue el precio de 2001. El dólar que ven en la línea azul básicamente es el dólar mayorista oficial, hoy está cerca de 80, y si vemos cuánto está el contado, o cuánto vemos la brecha, 148,2. Entonces, si fuéramos a la crisis, digamos, al año 2001, cuando el tipo de cambio se disparó por el aire, el tipo de cambio ese era 135, o sea, estamos por encima de la devaluación enorme, digamos, que fue en el año 2001 en términos competitivos. Pero estamos también en el oficial muy por encima de aquel año 2015, en el cual tuvimos que necesitamos una devaluación muy fuerte para salir del cepo cambiario. Entonces, el 48,7, que sería el 2015, el valor de 2015 previo a salir al cepo, es muy diferente del 82, pero también las expectativas están muy desacopladas y el dólar hoy en términos competitivos de 148 pareciera que es barato. O sea, hoy somos compradores de aquel dólar por las expectativas que hay a futuro. Entonces, si lo vemos en términos históricos, pareciera que hoy estamos comprando un dólar carísimo. Si lo vemos en expectativas, no estamos comprando un dólar tan caro. Y eso es lo que hay que empezar a encauzar si queremos ver que ese dólar efectivamente, digamos, que no el mayorista sea el que va hacia ahí, sino que el otro pueda converger. Que en general lo que pasa es una sola cosa, ¿no? Y que el mayorista sube al otro. Una cosa que quería agregar, Santi, antes de que continúes, cuando vos hacías la comparación de los tipos de cambio, cómo están los tipos de cambio, obviamente ese gráfico está muy, muy bueno, no quería dejar de lado, digamos, lo que mencionabas vos antes recién, de cuánto le cree el mercado al gobierno en cuanto a la no devaluación. A partir de que envió el presupuesto el gobierno al Congreso, ellos proyectaban un dólar de 100, 102, si no me equivoco, para fin de año. Ya el mercado de futuros en este momento descuenta que el dólar va a estar arriba de 100 en marzo del año 2021. Mirá, Maxi, ahí está. Ahí está, justo. Hoy. Perfecto. Así que bien, este te lo dejo. Dale para adelante. Sí, perfecto. No, porque me quería acordar de eso, ¿viste? Porque o sea, está totalmente desfasado lo que es presupuesto contra lo que es la expectativa de mercado. Totalmente. Bueno, suele pasar eso en la Argentina, ¿no? Que el presupuesto al final no termina reflejando nada de lo que sucede. Bueno, en términos inflacionarios, ¿qué está pasando? A ver, uno podría decir, che, pero están monetizando mucho la economía y la inflación no se dispara. Primero hay que tener en cuenta varias cosas. Este año, los países en general tuvieron deflación. O sea, una recesión tan grande llevó a que los precios incluso caigan. Algo que para nosotros no estamos muy acostumbrados, pero los precios cayeron. Argentina eso no pasó. De hecho, tampoco rompimos la barrera de estar por debajo de la inflación de 1% y siempre por encima del 2%. Ahora, ¿qué estamos viendo? Que tenemos un cepo cambiario que el gobierno lo va subiendo 2,6% por mes o 2,8%, dependiendo qué mes se elija, pero fíjense cómo las barritas de abajo, de naranjas, te muestran cuánto sube el tipo de cambio todos los meses. Y fíjense cómo siempre es prácticamente lo mismo. Entonces sabemos que el dólar hoy lo están manteniendo pisado, que tiene sus contraprestaciones, obviamente, porque te empezás a quedar sin reservas para seguir vendiendo. Y eso no es solamente a la especulación o al dólar ahorro que uno quiere comprar para poder, digamos, cubrirse, sino que las importaciones, si a una empresa no la dejan pagar sus deudas, como ya pasó hace poco, que le dijo, tenés que salir a financiar el 60% de tus deudas, por el 40% solamente te voy a vender yo los dólares, pero el resto lo tenés que refinanciar. Si te frenan las importaciones, si no te dejo girar divisas al exterior para no quedarme sin dólares, bueno, automáticamente está generando no una devaluación, pero sí una recesión mayor. Entonces, el tema de no tener dólares es que claramente generas un efecto que complica mucho más todo lo que tiene que ver con la actividad económica. Por otro lado, cuando vemos la línea gris, nos muestra los precios regulados. Esto está hecho en base a la ciudad de Buenos Aires, pero es un proxy porque podemos tirarlo bien para atrás. Los precios regulados, fíjense en el año 2006, la línea esa, la línea gris, cómo se había levantado fuertemente. Esto quiere decir, en economía se llama
básicamente corrección de precios relativos. Entonces había algo que estaba tan atrasado que lo tuviste que hacer volar en relación al resto de los precios de la economía para que se ponga a tono, digamos, con lo que venía pasando en el último tiempo. Ahora fíjense cómo esos precios regulados, que acá se mete el gas, la luz, todo lo que tiene alguna incidencia de modo del gobierno, está en 12%. Entonces, año contra año tenemos una inflación del 37, 38%, y los precios que están hoy regulados están cerca del 12% de aumento en año contra año. ¿Esto qué quiere decir? Que eventualmente vamos a tener que ir a una corrección de eso, sobre todo porque el fondo nos va a pedir que no subsidiemos más cualquier cosa, sino que hagamos subsidios que sean progresivos. La gran complicación del año 2015 y una de las mayores críticas es subsidiaste cualquier cosa, en vez de subsidiar correctamente, subsidias cualquier cosa y eso te llevó a tener un déficit muy superior. Ahora, entonces, ¿qué tenemos? Una economía que está con el dólar frenado, con lo cual no estamos teniendo impacto por el lado de la devaluación, estamos con una economía que tiene hoy sus precios regulados, y nos queda ajustar los créditos UVA, queda ajustar los alquileres, queda ajustar las tarifas, queda ajustar las telecomunicaciones, queda ajustar, bueno, incluso también la fórmula jubilatoria, pero queda ajustar las prepagas, que ya vinieron con aumento ahora. Entonces, todo ese cóctel que eventualmente va a suceder es lo que puede llevar a una mayor presión inflacionaria para el año 2021. El objetivo del gobierno tiene que ser que no se le vaya de las manos. O sea, seguramente vayamos a una inflación más alta. El gobierno dice que vamos a tener una inflación el año que viene del 29%. Yo la veo imposible, pero bueno, veamos, quizás me tapan la boca. Pero lo que vemos al momento es que quedan quedado muchos productos retraídos y que ya lo que se aumente este año ya automáticamente es inercia inflacionaria para el año que viene. ¿Cuál es el dilema? Que el año que viene tenés elecciones, ¿no? Y siempre la pérdida del salario real en año electoral, bueno, complica la situación, ¿no? Entonces ese es un tema que el gobierno obviamente tiene en cuenta. Dentro del futuro, esto ya lo dijo Maxi, no me voy a meter mucho en esto, pero básicamente el mercado está viendo un dólar de 109 para el mes de abril, o sea, las expectativas con una tasa de interés implícita del 80% vienen siendo bastante más elevadas de lo que hoy el gobierno espera y porque el mercado también está bastante cubierto, ¿no? Lo que vemos en términos accionarios, este es un gráfico que lo traje también para ver un poco la correlación que hay con el riesgo y con las acciones. Lo que vemos básicamente es que cuando el riesgo es muy elevado, las acciones se destrozan, esto está medido en dólares, al contado con liquidación, y cuando el riesgo es bajo, bueno, la compra de distintas acciones y elevar el precio consecuentemente, claramente es mucho más elevado. Entonces, hasta el momento lo que vemos es que Argentina sale de una reestructuración de deuda que te tendría que permitir, esto es un tema interesante, pero reestructurar la deuda no es un objetivo per se, sino que reestructurar tu deuda es poder buscar financiamiento, que el sector privado pueda buscar financiamiento y que vos automáticamente seas mucho más atractivo, es decir, que vos bajes tu riesgo para las demás, digamos, para los proyectos de inversión locales, digamos, para que vos te puedan venir a invertir acá. Digo, si una empresa de afuera ve Argentina, ve Chile, ve Brasil, dice, bueno, ¿cuál tiene menos riesgo? Yo voy a necesitar menos revenue, es decir, menos ganancia en esa empresa. Y la demanda en la Argentina de ganar mucha plata va a ser mayor porque el riesgo que toman también es mucho mayor. Entonces, un riesgo elevado básicamente te deja fuera de la cancha en muchos temas. Y este es otro de los puntos que Argentina tiene que corregir y que ha bajado en el último tiempo muy poquito en pos de también la venta que viene haciendo de dólares. Hablamos del Fondo Monetario Internacional, ahora no me quiero extender demasiado más, así vamos con las preguntas que son más interesantes, pero básicamente ahora el gobierno quiso marcar un poquito la cancha al Fondo Monetario Internacional. Yo no entiendo bien esta lógica de querer marcarle la cancha al que te presta, porque básicamente tenés que hacer que te preste un poco más y que te logre sacar del entramado en el cual estás. Al Fondo Monetario le debemos 47.000 millones de dólares en este momento. Y las preocupaciones del fondo, que ahora va a salir el nuevo artículo, o sea, esta charla hubiera estado buena tenerla incluso la semana que viene por un tema de lo que vamos a terminar sabiendo del fondo, qué exigencias se vienen para la Argentina. El fondo tiene una premisa que se la hemos escuchado en este último tiempo y que es que no va a pedir ajuste, que hoy no es momento para que los gobiernos hagan ajustes fiscales. Ahora, si uno ve básicamente lo que pasó en el mundo, siempre exigió determinados ajustes fiscales para poder concretar nuevos préstamos, para poder seguir el acompañamiento, digamos, a determinados países, sobre todo porque el fondo responde a
a países miembros, ¿no? Entonces, a países que aportan cuotas. Entonces, haberle prestado tanta plata a la Argentina, bueno, tiene obviamente su complicación. Hay un componente muy político ahí, que con el cambio de Biden, para mí no hay demasiada incidencia dentro de la mesa del directorio, pero sí, efectivamente, Argentina ha opuesto un poco eso, ¿no? A que Biden, con la llegada de Biden, el directorio pueda aflojar un poco más en los pedidos. Pero si no te financia el fondo y vos no llegás a eso, de todas formas la plata tiene que salir de algún lado. Entonces, no es que si el fondo no me lo pide, puedo no hacerlo, porque si no se te van a disparar las variables para cualquier lado. Entonces, hay que tratar de congeniar un poco qué es lo que pide el fondo y tenerlo de aliado, ¿no? Esa sería como la mejor estrategia de este último tiempo, y yo sé que lo quieren cerrar. Bueno, arriba está lo que le debemos al fondo. ¿Cuánto le debemos? Le dije 47.160 millones de dólares. El Fondo Monetario, cuando arregló con la Argentina este acuerdo de stand-by, básicamente, ahí están las comparaciones de lo que Argentina tiene hoy, que es el Stand-by Agreement, y lo que solicita ahora, que es el Extended Facility Funds. ¿Cuál es la diferencia principal entre cada uno de estos? Vamos a la más grosera de todas. Uno, te ayuda a superar una crisis de balanza de pagos momentánea y te pide que le devuelvas en el corto plazo. Hay algún componente político acá, por supuesto, de que sea la misma gestión, bla, 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 pero básicamente te dice resolvé y devolvé. El Extend Fund Facility lo que te dice es, te voy a dar más plazo hacia adelante, te voy a permitir que no me la devuelvas en el corto plazo, pero sí te voy a exigir reformas estructurales porque si no, no me la vas a poder devolver y yo necesito que esa plata que te presté me la devuelvas y yo pueda cumplir, digamos, con los socios miembros, ¿no?, del Fondo Monetario. Entonces, en general, la duración de estos procesos, de estos Extended Facility Funds, son de 3 años, pero la devolución empieza a partir de entonces. Con lo cual, Argentina, que hoy debería devolver todo entre 2021 y 2024, ahora pasaría a devolver desde probablemente 2024 en adelante, ¿no? Entonces, patear el problema para adelante, tal cual se hizo con la deuda privada que tenía la Argentina. Con lo cual, en este punto, lo que se está buscando es sacarme todos los compromisos que tiene la Argentina para pagar en el corto plazo, liberarse toda la parte del fondo que hay que pagarle y automáticamente hacer un nuevo programa que le permita pagar hacia el futuro e incluso que no caiga durante este gobierno. Si uno revisa cuáles fueron las reformas estructurales que se han solicitado en los últimos Extend Fund Facilities, es un gráfico de Consultatio que es muy interesante. Básicamente lo que nos muestra ahí es que en general no piden para todo lo mismo, en general tienen muy presente que la aprobación del Congreso, o sea, al fondo le interesa mucho que el Congreso dé un aval, algo que Argentina en este momento ya pareciera haberlo logrado, pese a que le creamos no o no al presupuesto en sí. Enviar un proyecto de reglas fiscales, algo que a Argentina le hace falta y que lo han solicitado en 2 de los últimos 10 programas. Armar un proyecto de reforma previsional, algo que a la Argentina se le viene de cajón. Sabemos que el sistema previsional, por más que le cambies 2 o 3 números a la fórmula que tiene hoy, digamos, la lógica con la cual está pensada es un sistema que hoy es de reparto y que efectivamente en otro momento nació de otra manera. Entonces se financia con desincentivos permanentes para que las personas se sigan metiendo en el sistema. Entonces es un sistema que hay que cambiarlo de raíz para que los aportantes tengan nuevos incentivos a seguir, digamos, aportando al sistema y que no esté permanentemente desfinanciado. Así que eso yo creo que es algo que se viene de cajón. ¿Qué viene por el lado monetario, que es lo que podemos tener más seguro y quizás lo más interesante? Bueno, básicamente vamos a ver si introducen algo de la reforma de la Carta Orgánica, algo que ya en uno de los artículos anteriores del fondo había salido, este tema de decir la prioridad número 1 del Banco Central tiene que ser cuidar la moneda. O sea, hoy la Carta Orgánica del Banco Central, desde el año 2012, cuando se reformó, lo que te dice es la Argentina tiene que desarrollarse, el Banco Central tiene que hacer que se desarrolle. Bueno, no. Digamos, la principal premisa del Banco Central tiene que ser justamente cuidar el valor de la moneda. ¿Qué quieren hacer? Básicamente, desarmar el cepo, es otro de los temas que tiene el fondo por delante. No sabemos de qué manera lo hará. Entiende que la Argentina tiene ciertas particularidades de una economía muy monetaria, con lo cual
no va a ser tan fácil, pero tampoco te va a dar la plata, y no te va a dar más plata, que acá está la duda de si nos gira algo más de plata o no, para que se la terminen comprando en dólar ahorro, tenga impuesto o no tenga impuesto. Con lo cual, el fondo no le gusta este esquema, es algo de lo que va a pedir reforma seguramente, así que es algo de lo que ha pasado en los últimos programas, es algo que la Argentina también es consistente, ¿no? Salir a desarmar todos los entramados cambiarios que hay hoy en nuestro país, y por otro lado, las exigencias fiscales. Si vamos un poco a ver lo que había, fíjense, las barras azules nos muestran un poco lo que el FMI había pedido, lo que proyectaba, perdón, en junio del año pasado, del año 2019, que básicamente lo que decía es, bueno, nuestra revisión dice que va a pasar esto. Después fueron las elecciones, después cambió todo y eso no sucedió. Pero fíjense cómo lo azul nos decía, las reservas internacionales, las barras azules nos muestran, van a seguir creciendo, se van a ir refortaleciendo hasta que llegan a cerca de 72 mil millones de dólares el año que viene. Hoy estamos por debajo de 40 mil millones, o sea, la Argentina debería crecer entre 32 mil millones de dólares de reservas según lo que el fondo había esperado. Gráfico de la derecha, ¿cómo va a crecer la base monetaria? Obviamente una lógica de decir, si baja la necesidad de financiar el déficit, va a bajar la emisión monetaria, la base, digamos, interanual de crecimiento va a ser menor de los pesos, entonces no va a tener la necesidad de crecer tanto. Fíjense 2019 que se iba prácticamente a cero, eso finalmente no sucedió. Cómo crecía en el año 2020 la base monetaria cerca de 40 y después se iba reduciendo mes a mes. Hoy en vez de crecer 40% en 2020 estamos creciendo al 100% de la base monetaria. Entonces ya son dos cosas que están desacopladas. Y después ya para el año 2020 teníamos que estar en superávit. Fíjense que vamos a un déficit de 6,5 y el año que viene, o sea 2021, que el fondo había dicho vas a estar por encima de un punto de superávit primario, Argentina va a un déficit de 4. Entonces son todas herramientas que uno hubiera pensado que se iban a encauzar de otra manera, o el fondo esperaba esto, y claramente Argentina está yendo en sentido contrario. Entonces las exigencias van a ser fuertes. Obviamente todo lo que escuchamos hasta ahora del fondo es muy suave, pero pese a que no va a pedirle un ajuste brutal, no va a querer mostrar que es un ajuste brutal, va a pedirle cambios fuertes a la Argentina en el no tan largo plazo. Cierro con algunos escenarios para entender un poco y ya no me quiero pasar. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que hay que cuidar? La nominalidad. Básicamente, la gran preocupación que tiene la economía argentina en este momento es pasarse de rosca nominalmente. Emitir tantos pesos, depender tanto de no poder cerrar, digamos, el déficit del año que viene por un tema de que los ingresos crezcan poco porque la economía finalmente no crece lo que se espera, por un tema de que no te pueda financiar en el mercado local ni internacional, y que automáticamente la nominalidad se dispare y que nosotros no querramos pesos y vamos a una crisis de inflación mucho más alta de la que estamos viendo en este momento. Con lo cual, ¿estamos acostumbrados a vivir con inflación alta? Sí, pero una inflación de 100% permanente, digamos, se puede llegar y se te puede descontrolar. Entonces, el escenario necesario es recuperar reservas, bajar la nominalidad y demostrar que te estás pudiendo financiar localmente y que sos creíble. Entonces, hasta que no logres eso, la situación hacia adelante todavía está en un limbo. ¿Qué se necesita? La aprobación del presupuesto 2021, un plan más de consistencia macroeconómica, acordar con el Fondo Monetario Internacional, que de acá van a salir algunas de las premisas que veníamos hablando, dar señales políticas, que yo creo que estamos yendo un poco en contra en varios puntos, restablecer la confianza y levantar el cepo cambiario, ¿no? Uno de los temas que van a venir a pedir. No se va a hacer de forma única y el mercado se pregunta si habrá un desdoblamiento cambiario, ¿no? Que es la otra gran pregunta de lo que al fondo no le gusta para nada, reitero, son muy pocos países los que tienen desdoblado el tipo de cambio, pero podría ser una estrategia para la Argentina que por lo menos la quieran plantear. Veremos qué sucede, pero claramente hoy la situación está complicada. Un escenario de muchísima inflación para el año que viene por esta complicación que tiene el gobierno de tener que financiar estrictamente gastos sin saber de dónde sacar la plata, puede complicar mucho más el escenario 2021 por un desacople de las expectativas. Muchas gracias. Bueno, Santi, muchas gracias por la presentación muy clara y precisa. Hay varias preguntas, pero viste, como todo en Argentina se hablan de dos cosas siempre, el dólar y la inflación son como las dos líneas animadas, es lo que más se habla en todos lados, hasta mi mamá ya habla del dólar y la inflación. Sí, sí, sí. Vos ahí planteabas dos escenarios, uno positivo, negativo, uno estable más o menos.
¿Qué tantas chances ves vos en el corto plazo, 2021, 2022 o 2021, de pasar de un escenario que estamos ahora de inflación, que puede decir galopante, a una hiperinflación, que por ahí se habla de hiperinflación como una palabra dada porque muchos argentinos ya la vivieron, muchísimos argentinos ya la vivieron, pero obviamente son escenarios distintos. ¿Qué considerás vos que son las variables que pueden afectar a que Argentina pase de galopante a hiperinflación en el corto plazo? Bueno, primero habría que definir qué es hiperinflación porque hay dos conceptos ahí que no está tan claro. Bien, Porque sí. si vamos a las definiciones más viejas de la economía más tradicionales, hechas por Kagan en su momento, era 50% mensual. Pero si no, una inflación que durante 3 años ya acumule un 100%, digamos, de aumento, ya estás en hiperinflación. Con lo cual, en ese sentido, Argentina ya estaría en una especie de hiperinflación. Pero al margen de eso, y saliendo y entiendo a lo que vas, hay dos cosas fundamentales. Primero, que Argentina se quede sin dólares, o sea, que no haya manera, digamos, de contener una presión cambiaria permanente. Y después, por el otro lado, la necesidad de bajar el déficit. O sea, si me preguntás, che, ¿qué tengo que ver para ver cómo viene esto? ¿el Banco Central está perdiendo dólares todo el tiempo? ¿Los depósitos están saliendo todo el tiempo? Preocupate. Si lográs revertir esa tendencia, bueno, la están piloteando. Preocupate si la economía sigue toda indexada. Paso horrible de decirlo, pero favorable para la macro, la desindexación de las jubilaciones. Horrible. Digamos, es feo decir que el jubilado termina perdiendo este año en relación a lo que hubiera sido con la fórmula anterior. Ahora, tener toda la economía indexada, sea por créditos, sea por la deuda, sea por las jubilaciones, sea por la movilidad, todo te lleva a que una aceleración de la inflación automáticamente es una bola de nieve muy difícil de frenar y los contextos de hiperinflación se dan así. Tercero, la monetización y la demanda por los pesos. O sea, hoy la demanda está muerta, digamos, la demanda por los pesos está muy complicada a raíz de una recesión y de que la gente no está buscando pesos y está buscando solamente cubrirse. Entonces, hasta que no cambies, digamos, esa perspectiva, te vas a ir incrementando ese problema. Entonces, yo digamos, no es un escenario tan fácil de ver porque las hiperinflaciones incluso se dan en periodos cortos, acelerados y no esperados. O sea, muchas veces se da durante 5 meses que voló la inflación a más de 1000% y de repente logra estabilizarse, pero obviamente en ese periodo tuviste una recesión brutal. Entonces, no es tan fácil de ver, pero sí son las variables que hay que monitorear. ¿Cómo está la demanda de dinero? ¿Cómo está la indexación de la economía? ¿Y cómo están las reservas del Banco Central? Bien, excelente, excelente. Y después, bueno, yendo a la otra niña mimada que es el dólar, obviamente se puede hablar muchísimo del dólar. Una pregunta que me llamó la atención, que se habla mucho también, muchísimo. Obviamente vemos que la demanda de dólar es obvio un tema cultural en Argentina, ¿no? No solamente un tema económico, financiero, sino más bien cultural. ¿Qué tan probable ves vos, sacando obviamente la coyuntura política, una dolarización de la economía como solución a los problemas de la demanda de dólares? Hay un tema ahí. La pregunta es, ¿cómo se hace una dolarización operativamente? Porque vos podés ir a una dolarización, pero tenés que sincerar todos tus precios de la economía y todo lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuántas reservas alcanzan, reservas reales, alcanzan para cubrir toda la cantidad de pesos que nosotros tenemos en la economía? Entonces yo te digo, Maxi, escúchame, vos tenés en este momento 50.000 pesos en tu banco, bueno, ya no van a ser 50.000 dividido 150, sino que van a ser 50.000 dividido 1000, suponete, ¿no? Entonces, ya partimos de que la economía, en términos reales, digamos, la depreciación, al querer dolarizar absolutamente todo, vamos a partir de salarios bajísimos, una economía que va a quedar a priori con un golpe brutal y que después la complicación es que no tenés herramientas, digamos, de política monetaria, ¿no? Que en una economía normal son necesarias, digamos. Este año los bancos centrales fueron fundamentales. Después podemos ir como me han dicho, entrar alguna vez en una discusión si los bancos centrales sirven o no, si hay que descentralizar todo o no. Bueno, pero eso es para otra discusión. Pero este año en particular han sido con la inyección de liquidez, con el manejo de quantitative easing y demás, digo, ir sacando y poniendo plata,
fundamentales. Y Argentina, si quedás atado al dólar, quedás atado, digamos, a disposición de lo que haga Estados Unidos. Entonces, yo creo que no es la mejor solución. Yo creo que la mejor solución es, por más que los demás países tengan déficit fiscal y lo que fuere, y yo no soy un amante del superávit, pero Argentina necesita muchos años de superávit fiscal, necesita muchos años de tasa de interés real positiva y necesita muchos años de que nosotros nos animemos a dejar nuestros depósitos en el banco. A partir de eso, el peso vuelve, digamos, a ganar de nuevo, ¿no? Pero claramente sí veo algo que puede pasar, que es un nuevo signo monetario, pero si el signo monetario viene acompañado de lo mismo, va a ser lo mismo. Digo, desde hace 50 años para acá tuvimos el peso ley, el austral, el peso de nuevo, el 1882 y ahora el último de... con lo cual es como que hay que cambiar un poco de raíz y la lógica que Argentina tiene de estar incurriendo permanentemente en déficit. Y hay que ver por dónde viene. Digo, yo creo que las exigencias del fondo van a venir un poco en esa línea para volver a darle algo más de valor al peso. Pero si la dominancia fiscal sigue, no vamos a querer peso nunca, digamos. Clarísimo, clarísimo. Hay algunas preguntas del público. Preguntaba recién por lo que es MEP y contado con liquidación, son dos instrumentos distintos. Les aclaro, hoy comprar, obviamente el MEP es la compra de dólares digamos, en Argentina, digamos, el contado con liquidación es otro tipo de dólar, ¿no? Un dólar financiero para sacar o traer plata de afuera. Hoy, que a mí me preguntaban por mercado, el contado con liquidación está relativamente barato en relación a lo que es el MEP, con lo cual hoy, si quiero sacar dinero a Argentina, está barato, es una oportunidad. Si tengo necesidad de sacar dinero a Argentina, a través del contado con liquidación, si lo es. Y después, estaban preguntando obviamente por la maniobra del gobierno con respecto a los bonos que vos habías mencionado, Santi, al principio. El gobierno no está emitiendo bonos, eso lo quiero aclarar, Claro. que preguntaba Marcelo, no es que está emitiendo bonos, sino que está, digamos, operando en el mercado a través de la bolsa con los bonos, principalmente con la AL30. No se entiende muy bien la estrategia, personalmente la estrategia yo no la estoy siguiendo, pero es personalmente bastante engorrosa lo que están haciendo porque están operando tanto en pesos como en dólares, pero no Claro. está emitiendo. Y ahí Exacto. pregunta Marcelo, esta es una buena pregunta para vos, Santi, ¿cuál puede ser el límite, digamos, del gobierno operando, interviniendo en el mercado para trazar la devaluación del dólar financiero, ¿no? Reventar el FGS es el límite, digamos. Es exactamente. Y claro, no, el gobierno, digamos, tiene como un stock de bonos, digamos, que debería ser en realidad lo que se cuide de patrimonio nuestro para poder jubilarnos eventualmente. Pero digo, hasta que pueden ir al límite de lo que quieran, digamos. En realidad tiene mucho poder de mercado si uno lo quiere mirar así. El tema es no liquidarnos todo lo que tenemos, ¿no? Como que el límite debería ser autoimpuesto en ese caso. Exacto. Pero hemos sido un banco central que vendió 16.000 millones de dólares en el año 2015, porque en futuros. O sea, hay límites que se cruzan eventualmente, ¿no? Pero poder de fuego lo tienen. El tema es con cuánto criterio se puede utilizar eso, ¿no? Dado que estamos reventando activos que son de todo, de alguna manera. Sí, sí, obviamente. Aparte, a ver, con respecto a tu pregunta, Marcelo, está retrasando una devaluación, digamos, del dólar financiero, por así decirlo, pero como te mostró Santiago en la presentación, tenemos 8 o 9 tipos de dólares, con lo cual, obviamente, es más que nada un indicador del humor de mercado del dólar financiero y nada más. Total. Bueno, no, o sea, las preguntas que estaban eran Pará, te voy muchas a hacer relacionadas una yo a vos ahora. Hago un cambio de Bien. rol. No, no me digas qué acción comprar, por favor, te lo No, pido. no. ¿Cómo ves el financiamiento para el año que viene? ¿Cuánto estómago tiene el mercado para financiar al fisco el año que viene? Ah, una difícil pregunta. A ver, va a haber mucha necesidad de financiamiento del privado, muchísima necesidad de financiamiento del privado. Yo lo sigo mucho por la necesidad de financiamiento del privado. Ya estamos viendo, digamos, que se levantan las alarmas de todo el sector, de algunos sectores que se están reactivando pequeñamente en la Argentina, pequeños sectores industriales que no están tan parados, que como vos mostrabas recién en la presentación, tienen un pequeño, digamos, rebote en la economía, esos sectores pequeños que están hambrientos por financiamiento, ¿no? Claro. Yo creo que el mercado hoy a nivel mundial, con las tasas que estamos viendo a nivel mundial, tiene una gran oportunidad. Ahora, Argentina internamente, yo no lo estoy viendo optimista a esa oferta de financiamiento que tiene tanto el sector público como el sector privado, ¿no? en el corto plazo. No soy optimista completamente para lo que es 2021 y 2022. Pero si siguen con Dollar Link, que tuvo una buena
El dólar link yo lo veo más como una unidad de cobertura más institucional que particular, y ciertos fondos que tienen la necesidad de comprar instrumentos atados al tipo de cambio. Claro. El problema que tenés hoy es que sobran tantos pesos en la economía, Claro. tantos pesos ociosos en la economía, con una tasa fija en pesos o una tasa variable en pesos muy, muy baja, que lo más probable es que se vaya, que lo chupen ciertos instrumentos atados al tipo de cambio de una devaluación que obviamente es inminente. Obviamente es inminente. La van a retrasar por un tema político, a mi consideración, a la devaluación fuerte, pero obviamente esos pesos que están en la economía tienen un apetito total por algo que siga algún factor, alguna variable de la economía. Uno de ellos es el tipo de cambio oficial, o el cambio SRA. Bueno, Maxi, terminó mi rol de entrevistador. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los asistentes hoy. Como siempre, están invitados, a los que no son clientes de Transatlántica, están invitados a abrir cuenta de TSA Bursátil en tsabursatil.com.ar, hacen la apertura de cuentas 100% online. Los que tienen interesados en operar otro tipo de instrumentos, más allá de lo que es dólar link, futuros, etc., tienen todos los instrumentos de mercado de capitales. Agradecemos otra vez a IAF, a la filial Córdoba en especial, a Diana Tuma, que siempre está con nosotros apoyándonos, y obviamente a Santi, que hoy fue muy claro, la verdad que la presentación me gustó muchísima, como siempre, no solamente alumno del padre, sino que tiene mucho también de suyo en las presentaciones, eso me gusta mucho. Así que bueno, te mando un abrazo, Santi, y les mando un saludo a todos. Nos estamos viendo pronto en el próximo. Muchas gracias, un abrazo. Chau.